Cláusulas del contrato de compraventa. Presentan: González Romero Alejandra, Hernández Valeriano Vanessa Yatsin, Herrera Guerrero Carla. ¿Qué es un contrato de compraventa internacional? Es un acuerdo de voluntades entre partes ubicadas en diferentes estados que generan derechos y obligaciones entre ellas, donde la obligación del comprador es pagar una suma de dinero y donde el vendedor se obliga a entregar lo equivalente en mercancía. ¿Qué características presenta un contrato de compraventa internacional? Consensual. Se refiere al acuerdo de dos voluntades, vendedor y comprador, que deben convenir en la integridad de las cláusulas del contrato. Bilateral. Es la presencia de prestación y contraprestación, son los contenidos patrimoniales de cada una de las obligaciones creadas por el contrato y que estarán a cargo de cada parte contratante. Oneroso. Reposa en la ventaja o utilidad que el contrato original, siendo beneficioso o lucrativo para ambas partes. Conmutativo. Las obligaciones o prestaciones que emergen del contrato deben ser apreciados inmediatamente, es decir, el valor de la mercancía debe ser equivalente al precio pactado. Principal. Porque el contrato de compraventa internacional tiene existencia propia y de ella pueden emerger otros contratos accesorios. Nominado. Es regulado de modo preciso e inconfundible por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional suscrito en Viena en 1980. De libre discusión. Cada parte actúa en defensa de sus propios intereses y tienen la oportunidad de discutir, analizar, y contraofertar. De ejecución instantánea. Las obligaciones emergentes del contrato se cumplen de una sola vez, en un solo momento, el vendedor transfiere su dominio y el comprador adquiere la mercadería. ¿Qué normas pueden aplicarse en el comercio internacional? 1. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la ciudad de Viena. 2. Normas jurídicas nacionales de los contratantes, puede ser la ley del estado del exportador o importador. 3. También puede incorporarse los Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio. ¿Cuándo es necesario formalizar un contrato? Cuando el capital de trabajo destinado puede sufrir alguna eventualidad y como consecuencia de ello, la quiebra de la empresa. Cuando el monto del capital en una exportación o importación es muy alto en relación con el capital de la empresa. Por la naturaleza de las mercancías o productos que pueden significar mucho valor o perecer en el tiempo. Cuando las condiciones sociales del país de uno o ambos contratantes pueda influir en el incumplimiento de la ejecución del contrato. Es necesario incorporar los Incoterms. En la actualidad el uso de los Incoterms en la compraventa internacional es frecuente e importante porque permite que las relaciones comerciales de las partes sean mucho más claras. Los Incoterms regulan exclusivamente los derechos y obligaciones de las partes respecto al contrato de compraventa y la entrega de las mercancías vendidas, controlando y reduciendo el riesgo de complicaciones legales. ¿Quiénes son las partes en un contrato de compraventa?
1. El vendedor o exportador. Normalmente es una empresa constituida conforme a las normas internas del país donde realiza sus operaciones comerciales. 2. El comprador o importador. También suele ser por lo general una empresa dedicada al comercio internacional y en ambos casos, uno de los contratos se encuentra ubicado domiciliado en otro país. Dentro del contrato, ambas partes deben especificar los siguientes puntos. Nombre, es decir, razón social. Forma legal, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada. País de constitución y número de registro mercantil. Domicilio. Representada por, en esta parte se debe incluir, nombre y apellido, domicilio, cargo, título legal de representación. En este contrato de compraventa, existen 15 cláusulas, las cuales son especificaciones necesarias para que ambas partes estén conformes. Cláusula 1. Mercaderías. En esta cláusula, se deben dejar en claro los siguientes puntos. 1. Sujeto a lo dispuesto en este contrato, el vendedor entregará las siguientes mercaderías al comprador. 2. Descripción de las mercaderías, los detalles necesarios para definir o especificar las mercaderías que son objeto de la compraventa, incluyendo calidad requerida, descripción, certificados y país de origen. 3. Calidad de las mercaderías, incluyendo unidades de medida. En este se debe tomar en cuenta cantidad total, pago contra entrega, porcentaje de tolerancia. 4. Inspección de las mercaderías, cuando se requiera una inspección, especificar calidad, cantidad, lugar, fecha. 5. Empaquetado. Cláusula 2. Entrega. 1. Serán de aplicación los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. 2. Lugar de entrega. 3. Fecha o periodo de entrega. 4. Transportista, nombre y domicilio, de ser aplicable. Cláusula 3. Precio. Se debe considerar lo siguiente. 1. Precio total. 2. Precio por unidad, de ser apropiado. 3. Cantidad en números. 4. Cantidad en letras. 5. Divisa. 6. Método para determinar el precio. Cláusula 4. Condiciones de pago. 1. Medios de pago, por ejemplo, efectivo, cheque, giro bancario, transferencia. 2. Detalles de la cuenta bancaria del vendedor. 3. Momento para el pago. En esta cláusula, las partes podrán convenir un método de pago similar a los supuestos mencionados a continuación, en cuyo caso se debe especificar el método convenido. Pago por anticipado. Pago por cobranza documentaria. Pago por medio de crédito documentario irrevocable. Pago respaldado por garantía bancaria.
Cláusula 5. Otros documentos. 1. El vendedor pondrá a disposición del comprador la siguiente documentación: factura comercial, documentos de transporte, lista de empaque, documentos de seguro, certificado de origen, certificado de inspección, documentos de aduana. 2. Adicionalmente, el vendedor pondrá a disposición del comprador los documentos mencionados en los Incoterms. Cláusula 6. Incumplimiento de la obligación del comprador de pagar el precio en el momento pactado. 1. Si el comprador incumple con pagar el precio en el momento convenido, el vendedor otorgará al comprador un término adicional de tiempo igual a para el cumplimiento de la obligación de pago. Si el comprador incumple con la obligación de pago al finalizar el término adicional, el vendedor podrá declarar el presente contrato resuelto de conformidad con el artículo 10 de este contrato. 2. Si el comprador incumple con su obligación de pagar el precio en el momento convenido, el vendedor en todo caso tendrá derecho a cobrar intereses sobre el saldo insoluto a la tasa de porcentaje anual. Cláusula 7. Incumplimiento de la obligación del vendedor de entregar las mercaderías al momento pactado. 1. Si el vendedor incumple con su obligación de entregar las mercaderías en el momento pactado, el comprador otorgará al vendedor un término adicional para cumplir con la entrega. Si el vendedor incumple en su obligación de entregar las mercaderías al finalizar el término adicional, el comprador podrá declarar el presente contrato resuelto de conformidad con el artículo 10 de este contrato. Cláusula 8. Falta de conformidad. 1. El comprador examinará las mercancías, o hará que sean examinadas dentro del periodo de tiempo más breve que sea posible de acuerdo a las circunstancias. El comprador notificará al vendedor en caso de cualquier falta de conformidad de las mercancías, especificando la naturaleza de la falta de conformidad. 2. En caso de que el comprador haya enviado un aviso de falta de conformidad al vendedor, el comprador podrá a su discreción requerir al vendedor que entregue cualquier cantidad faltante de las mercaderías. Requerir al vendedor que reemplace las mercaderías por mercaderías conformes. Reducir el precio, en la misma proporción que el valor de las mercaderías efectivamente entregadas respecto al valor de las mercaderías conformes que se hubieran tenido en ese momento. Declarar el presente contrato resuelto de conformidad con el artículo 10 de este contrato. En cualquier caso, el comprador tendrá derecho a demandar daños. Cláusula 9. Transferencia de propiedad. 1. El vendedor deberá entregar al comprador las mercaderías especificadas en el artículo 1 de este contrato libres de cualquier derecho o pretensión de terceros. Cláusula 10. Resolución del contrato. 1. Hay incumplimiento de contrato cuando una de las partes no cumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas de este contrato, incluyendo cumplimiento defectuoso, parcial o impuntual. 2.
Existe un incumplimiento fundamental del contrato en el caso de que el cumplimiento estricto con la obligación que no se ha cumplido es esencial conforme a este contrato. El incumplimiento priva a la parte agraviada de lo que razonablemente tenía derecho a esperar conforme al presente contrato. 3. En caso de incumplimiento, la parte agraviada podrá fijar un plazo adicional para el cumplimiento. Durante este, la parte agraviada podrá suspender el cumplimiento de sus obligaciones y podrá demandar daños. 4. En caso de un incumplimiento, la parte agraviada podrá declarar el contrato resuelto sin necesidad de otorgar un término adicional para que la otra parte cumpla. 5. Una declaración de resolución de este contrato surte efectos únicamente si es notificada a la otra parte. Cláusula 11. Fuerza mayor, excusa por el incumplimiento. 1. Se entenderá por fuerza mayor: guerra, emergencia, accidente, incendio, sismo, inundación o cualquier otro hecho que la parte afectada pruebe que estuvo fuera de su control y que no pudo haber previsto los hechos. 2. No se considerará que la parte afectada por los hechos de fuerza mayor ha incumplido con las obligaciones contractuales, ni será responsable ante la otra, por cualquier retraso en el cumplimiento o el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. 3. Si se presenta un hecho de fuerza mayor que afecte a cualquiera de las partes, la parte afectada notificará a la otra parte dentro de un plazo razonable sobre la naturaleza del hecho en cuestión y el efecto que tiene. 4. Si cualquiera de las partes se ve impedida o retrasada en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones por causa de fuerza mayor por un periodo continuo superior a 3 meses, la otra parte tendrá derecho de terminar el contrato. Cláusula 12. Cláusula de integración. 1. El contrato describe la totalidad del acuerdo entre las partes. Ninguna de las partes ha celebrado el presente contrato fijándose en las declaraciones, garantías o promesas de la otra parte que no se hayan expresado o referido. 2. El presente contrato no podrá ser modificado salvo por acuerdo escrito de las partes. Cláusula 13. Avisos. 1. Cualquier aviso que se requiera conforme al presente contrato se hará por escrito y podrá ser entregado dejándolo o enviándolo al domicilio de la otra parte. Cláusula 14. Procedimiento de solución de controversias. 1. Cualquier disputa, controversia o pretensión que surja o se relacione con el presente contrato, incluyendo su celebración, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, terminación o invalidez será resuelto conforme a las reglas que se especifiquen en el arbitraje. Cláusula 15. Ley aplicable y principios guía. 1. Todas las cuestiones relativas al presente contrato que no estén expresamente resueltas por las disposiciones de este contrato serán regidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Las cuestiones no previstas por este, serán regidas por los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Y
y en la medida en que tales cuestiones tampoco fueran previstas por los principios UNIDROIT, se debe especificar la ley nacional relevante a escoger, como lo son las siguientes opciones. La ley nacional aplicable en el país donde el vendedor tiene su establecimiento. La ley nacional aplicable en el país donde el comprador tiene su establecimiento. La ley nacional aplicable de un tercer país. 2. Este contrato será cumplido en un espíritu de buena fe y lealtad comercial. Para pactar este contrato de compraventa, deben firmar ambas partes, en donde aceptan todos los derechos y obligaciones que conlleva este contrato. En conclusión, es importante tener conocimientos de estos temas, en especial para las personas involucradas en el comercio internacional. Si bien, siempre requeriremos de asesoría legal antes de adoptar un determinado contrato, esto ayudará a tener conocimientos en temas de contratos para un mejor entendimiento de lo que se va a negociar. Referencias.